Hola, muy buenas noches. Por favor, confírmenme que me escuchan. Bueno, está con el nombre de New. ¿Me escuchas? Gracias, muy amable. Bueno, vamos a ver si se integran más personas a nuestra sesión. Mi nombre es Ezequiel Camas, soy facilitador del grupo número 30 eh, en este módulo 2. Es nuestra semana 2, la unidad 2, leer y escribir para aprender. Muchas gracias por estar en este espacio de la sesión síncrona. Es una sesión síncrona masiva, pues está diseñada para los que no son estudiantes de mi grupo, naturalmente. Entonces, por eso el propósito de esta sesión va a ser un tanto diferente, dar una explicación de cómo hacer las actividades integradoras de la semana. Eh, Vamos a explicarlas lo más práctico posible con el fin de que se les facilite. Y si tienen alguna duda, con todo gusto pueden abrir sus micrófonos o preguntarme vía mensaje. Estos son los elementos a abordar. La bienvenida, naturalmente. Vamos a recordar qué elementos vamos a analizar. Vamos a analizar las actividades a entregar en la semana, características de las entregas. Vamos a hacer una breve descripción del contenido y en breve vamos a analizar la redacción y el formato APA. Yo creo que lo que a ustedes les interesa más es cómo realizar las actividades integradoras de esta semana. ¿De acuerdo? Perfecto. Los contenidos de la semana que vamos a analizar sería la importancia de la lectura, el texto y el resumen. Si ustedes se dan cuenta, estos son los elementos básicos para realizar cada una de las actividades integradoras que vamos a tener en esta semana. Tenemos dos actividades integradoras. La actividad integradora 3, selección de textos e ideas aplicables, y la actividad integradora, el resumen. Ok, antes de explicarles cómo realizar esta actividad, yo les sugiero un formato de entrega de esta manera, una hoja de presentación donde estén sus datos personales, su nombre, la actividad, el módulo, el lugar y el lugar de procedencia y la fecha. Y naturalmente que la información esté organizada. Por supuesto, a veces queremos, sobre todo cuando estamos haciendo un resumen o un relato o un ensayo o alguna actividad, muchas ocasiones para que se vea muy vistoso, para que se vea bastante, ponemos, no sé, un tamaño de letra número 26 o 18, etcétera. Lo recomendable es que el tamaño de la letra sea 12, ¿de acuerdo? Y el contenido que vamos a poner en nuestra actividad sea de acuerdo a las instrucciones y la rúbrica. Y que al final siempre pongamos nuestras referencias. Yo recomiendo el APA porque es el que usualmente usamos, valga la redundancia, en las ciencias sociales. Sin embargo, podemos utilizar cualquier otro tipo de referencias de acuerdo a lo que hayamos aprendido. ¿Ok? Vamos a iniciar entonces con la descripción de las actividades integradoras de esta semana. Vamos a iniciar con la actividad integradora número 3, selección de textos e ideas aplicables. En este, en este documento, en este trabajo, más bien vamos a trabajar con un procesador de textos. Normalmente usamos Word, eh, nuestro, cuando trabajamos con Office usamos Word, procesador de textos. Entonces, normalmente lo que preguntan los estudiantes, ¿cuántas lecturas o cuántos textos vamos a elegir? Fíjense bien lo que dice el texto. Elige una lectura de los 4 tipos de textos. Es decir, aquí hay 4 tipos de textos: científico, informativo, periodístico y literario.
De estas vamos a escoger solamente una, es decir, una de estas 4, no una de cada una. ¿Me explico? Entonces, vamos a ver si nuestra orientación es científica y vemos este texto, hacemos una revisión muy breve, si nos atrae, pues lo elegimos, la opción 2, la opción 1 y 2 del tipo de texto informativo, etcétera. Una vez que hayamos elegido el texto, vamos a analizar el texto que hayas elegido. Para ello, identifica y escribe los siguientes elementos. Vamos a poner el título, el autor, la fecha de publicación, el tipo de texto, las características de ese tipo de texto, las ideas principales del texto. Y vamos a elaborar un esquema o un resumen de la lectura. Escribe en un párrafo dentro de 5 y 10 líneas por qué te interesó esta lectura. Menciona y describe al menos 3 estrategias de lectura que hayas utilizado para realizar tu actividad y menciona al menos 2 nuevos conocimientos que hayas adquirido a partir de las lecturas que realizas. Es muy importante que antes de realizar estas actividades podamos hacer una revisión a los recursos de la semana, ¿ok? Fíjense, en la semana tenemos nuestros recursos disponibles en esta sección donde nosotros vamos a leer cada uno de ellos. Primero leemos el resumen, si ustedes se dan cuenta, nos está pidiendo un resumen. Leamos un poquito acerca del proceso de lectura y yo siempre le digo a mis estudiantes que estos serían como los libros de texto que requerimos entender para que podamos nosotros pasar a la realización de las actividades. ¿Perfecto? A muchos se les complica realizar las actividades porque no han leído, no han analizado estos recursos. Perfecto. Muy bien. Una vez que ya hayamos leído esos recursos y leído paso a paso las instrucciones de nuestra actividad, entonces procedemos a realizarla. ¿Ok? Lo que yo les pido siempre es que por favor hagan una hoja de presentación o pongan sus datos. Imagínense ustedes que entran a una casa donde hay, no sé, mucha gente y ustedes de pronto entran y sin saludar, pues sería irrespetuoso, ¿no? La actitud es lo que cuenta, dicen por allí. Es muy importante que pongamos nuestros datos personales. Perfecto. Entonces, supongamos que elegimos este texto, ¿ok? Normalmente es el que es más popular entre los estudiantes. Entonces, ¿qué vamos a poner? Pues vamos a poner el Principito, ¿ok? Vamos a poner acá nuestro título, el autor del título, la fecha en que fue publicado el artículo, más bien el texto. ¿Qué tipo de texto es? Bueno, eso está fácil porque ya nos dice en esta parte acá qué tipo de texto es, ¿de acuerdo? Y posteriormente vamos a investigar las características de ese tipo de texto, ¿ok? Vamos y buscamos una fuente que sea lo suficientemente, vamos a buscar características del tipo de texto, ¿no? Características del texto literal. Y entonces, tenemos aquí muchas opciones. Escogemos la que sea más adecuada a pues, a nuestro nivel de comprensión, número 1, que sea una fuente confiable, etcétera. Ok. Una vez que hayamos elegido el texto, pues vamos a analizarlo. Por ejemplo, aquí veamos las características del texto literario y naturalmente vamos a entenderlo. Lo leemos y lo vamos a exponer de acuerdo a nuestras propias palabras. No se trata de copiar y pegar. Ok, ok, esto lo vamos a copiar y lo vamos a pegar acá. No, no se trata de eso, sino que vamos a ponerlo con nuestras propias palabras después de leerlo. Muy bien. Posteriormente, que ya hayamos completado esa parte, vamos a poner las ideas principales del texto. ¿Qué es una idea principal? Una idea principal, supongamos
que yo invito a unos amigos. Vamos a salir, ¿ok? Entonces, ¿cuál es la idea principal? Pues vamos a salir. Ok, la segunda idea principal, ¿a dónde vamos a salir? Pues vamos a ir a jugar fútbol. Ok, pero si somos solamente 7, ¿cómo le podemos hacer? Bueno, ya tenemos la idea principal es salir a jugar fútbol. Ok, entonces las ideas secundarias serían cómo vamos a integrarnos. Bueno, nos vamos a integrar en equipos de 3, en equipos de 2, vamos a tener en vez de jugar toda la cancha, jugamos, no sé, una sola portería, una cascarita, como comúnmente se dice. Entonces, todas esas ideas que amplían la idea principal serían las ideas secundarias. Como que la idea primaria o la idea principal es aquel que abarca el todo, ¿de acuerdo? Todo el concepto, todo el cuento, toda la historia. ¿De qué se trata esa película? Ah, se trata de, pues es una película romántica donde Juan y Susana se aman, etcétera, ¿no? Esa es la idea principal. Las ideas secundarias, pues ya podemos ir desglosando cada aspecto de ese romance. Pues viven en la Ciudad de México, ella es enfermera y él es médico y se conocieron allí en el hospital. Esas serían las ideas secundarias. ¿Vamos? Una vez que nosotros hagamos esta parte, que sería la descripción del texto elegido, vamos a realizar el resumen o esquema. Bueno, antes de continuar, los que están conectados, ¿hay alguna pregunta o está claro hasta acá? ¿Ok? En esta parte, ¿quedó claro? Todo bien. Muchas gracias. Perfecto. Entonces, en lo que se refiere al resumen, el resumen es una síntesis del texto, como cuando tú ves un accidente, ¿ok? Como, como cuando tú ves un accidente, o un accidente de tránsito, fuiste por las tortillas y de regreso, ¡pum!, chocaron, dos coches, ¿no? Entonces, cuando llegas a la casa, tú dices, ¿sabes qué? Hubo un accidente en la esquina, iba por las tortillas y de pronto la camioneta roja chocó con el coche verde, ¿no? Y empiezas a contar aquí, pero no cuentas a detalle, sino cuentas lo que tú te acuerdas, los sucesos más importantes, ¿de acuerdo? ¿Qué cuentas? Venía yo y vi a una camioneta que venía rápido, etcétera. Es una síntesis. Cuando tú haces un resumen de un texto, vas a leer el texto y vas a contar las ideas básicas de ese texto, el contenido básico, lo que recuerdas. ¿Me explico? Por eso es importante que aprendamos a leer antes de resumir, porque muchos piensan que resumir es copiar y pegar pedacitos de cada texto. No se trata de eso, se trata de exponer lo que tú recuerdas de lo más importante que obtuviste de este texto, ¿de acuerdo? Ok, ahora, si nosotros preferimos por el resumen, pues vamos a hacer una síntesis del texto. Si tú decides hacer un esquema, entonces vamos a poner una forma de hacer un esquema muy sencillo, sería utilizar el Smart Art. Me gusta mucho utilizar el Smart Art y podemos, como su nombre lo indica, esquematizar las ideas, ¿ok? Entonces aquí a lo mejor y hablamos, ponemos acá punto número 1, ¿no? Por ejemplo, vamos a hablar, no sé, de un texto que hable sobre el medio ambiente, ¿no? Aquí podemos poner medio ambiente, ¿no? Medio ambiente. ¿Cómo se conforma? Se conforma por no sé, por la fauna y la flora. Yo estoy inventando, no soy especialista en esto. Fauna y flora, ¿ok? Y aquí pongo ciencias que lo estudian. Ciencias que lo estudian, ¿ok? La ecología, ¿va? La biología, etcétera. Y entonces, esto sería ya un pequeño esquema
pero podemos utilizar los cuadros sinópticos, etcétera, etcétera. Entonces, buscamos acá qué otros esquemas, no sé, buscamos en Google, qué esquemas puedo hacer. O, bueno, ponemos cuadro sinóptico para que tengan una idea. Cuadro sinóptico. Ejemplos. Y ustedes van a tener aquí, por ejemplo, este sería un cuadro sinóptico, ¿va? Este sería otro, para que ustedes vean, esto es un esquema. Muy bien, entonces ponemos una idea general, ideas conforme al ejemplo que tenemos acá, ideas que van siendo unidas una tras otra, como en el ejemplo que les estoy dando acá, ¿va? ¿Va? Por ejemplo, esto es la idea general y estas son las ideas secundarias o que se van relacionando, vamos desglosando, ¿de acuerdo? Entonces, para que tengan una idea del esquema. Muy bien, entonces optamos qué preferimos, si un resumen o un esquema, y posteriormente vamos a exponer por qué me interesó esta lectura. Algunos compañeros ponen, me resultó interesante, por eso la elegí, ¿ok? Entonces, parece ser que contestaste lo mismo. ¿Por qué te interesó? ¿Por qué te atrajo? ¿Ok? Me interesó la lectura porque cuando vi el título, me llamó la atención esta frase y el contenido que habla de esto, de aquello, o me gusta la literatura, o alguien me lo contó, etcétera. Algo que expliques cuál fue la causante de tu interés de esta lectura, ¿de acuerdo? No solamente me interesó ya, sino explicar más, ¿ok? Como cuando le dices a tu pareja, oye, me gustas, no le dices, me gustas porque me gustas, sino me gustan tus ojos, color verde o tu voz así de caballero fuerte, etcétera, ¿no? O tu voz melosa, tú le explicas por qué te gusta. Ese es el sentido de esta lectura, ¿no? ¿Por qué te interesó esta lectura? Posteriormente, vamos a explicar las estrategias de lectura empleadas. Primero, ¿por qué vas a explicar esto? Bueno, la idea es que aprendamos a leer y a tener habilidad de comprensión a través de la lectura. Entonces, aquí vamos a explicar, número uno, le hice una leída general, posteriormente leí por secciones, hice un cuestionario, un resumen, tomé apuntes, etcétera. ¿Cuál es tu estrategia para leer el texto por el cual te interesaste, ¿no? Ok, este sería el número 4. Y en el número 5, ¿qué nuevos conocimientos adquiriste? Aquí se trata de explicar, ok, mira, aprendí a hacer un resumen, no lo sabía, ¿de acuerdo? Número 2, aprendí a hacer esto. Número 3, aprendí a hacer aquello, ¿ok? Esto sería lo que vamos a contestar en el 5. Y por último, siempre necesitamos escribir nuestras referencias. Por ejemplo, ¿se acuerdan ustedes de que consultamos el, el concepto de cuáles son los tipos de texto, cuáles son las características del texto literario? Muy bien, por lo menos ya tenemos dos referencias. Número uno, el Principito que elegimos, ¿no? Que aunque nosotros decimos, bueno, pero es que la lectura lo dijo, sí, pero necesitamos hacer nuestra referencia de ese texto. Ok, ¿cómo lo vamos a hacer? Bueno, esta es una enciclopedia básica en línea y la escribimos de esta manera. ¿Okay? Vamos a hacer nuestra referencia. Les voy a poner un ejemplo, cómo hacer la referencia de este texto para que les quede claro. La enciclopedia se llama Concepto de. ¿Mm? ¿Ok? Y posteriormente, si tuviésemos un autor como tal, le ponemos el apellido inicial del autor o el único apellido que tenga, o si tiene dos, el primero, luego la inicial del nombre, ¿ok? Si son dos autores, le ponemos esta letra I o la conjunción, luego ponemos el otro apellido del otro autor, la coma y la letra inicial del nombre, el año en el que fue publicado, el título del artículo
y la frase recuperado de y la dirección electrónica. Como esta es una enciclopedia, lo ponemos así. Vamos a buscarle la fecha cuando fue publicada. ¿Ok? Y aquí no trae fecha. Entonces, ¿qué hacemos? Ok, mira, de hecho aquí dice 2020. Entonces le ponemos 2020. Ok, sí trae la fecha 2020. ¿Va? Y veamos, aquí sí tenemos el autor, ya nos dice cuál es el autor, María Estela Rafino. Entonces, como ya nos dice el autor al final, lo cambiamos. María Estela Rafino. Vamos a poner Rafino, María Estela. ¿Ok? Y le ponemos el título del artículo acá. ¿Ok? Texto literario. Texto literario. Y le ponemos la frase recuperado de. ¿Ok? Y aquí esa sería nuestra referencia. No sé si quedó claro con relación a la actividad número 3. Quienes me están escuchando, ¿les quedó claro cómo realizar esta actividad o tienen alguna duda? Sí, todo claro hasta ahorita. Perfecto, me da gusto. Muy bien, entonces pasamos a la actividad número 4. ¿Ok? Vamos a la actividad número 4. En la actividad número 4 vamos a trabajar con un documento que ya está preestablecido, es una plantilla ya y con esa vamos a trabajar. De aquí vamos a leer uno de los textos que se enlistan a continuación, es decir, vamos a escoger cualquiera de estos tres, ¿ok? Escogemos escuchar con los ojos a las muertas, ¿ok? Para fines de ejemplo. Ok, y con eso vamos a trabajar en el documento que está acá. Ok, bueno, yo siempre les he dicho, o siempre he pedido que mis estudiantes hagan una portada, ya les comenté, cómo hacer una portada en este tipo de plantillas que ya vienen prehechas, ¿no? Como precocinadas, ¿ok? Este, hacemos clic aquí donde dice insertar en esta pestaña y, y le damos aquí en páginas, ¿ok? Y elegimos una portada. Seleccionamos la portada que más nos guste, ¿ok? Y aquí ponemos nuestros datos, nuestros datos personales, ¿de acuerdo? ¿Ok? Y naturalmente los datos de la actividad y posteriormente avanzamos. Ya una vez que nos quedó claro con eso, entonces avanzamos. Nombre y autor del texto elegido. ¿Cuál es el texto que nosotros elegimos? Escuchar con los ojos a las muertas. ¿Ok? Y el autor, pues, Carlos Monsiváis. Aquí viene el nombre del autor. Eso no vamos a batallar. ¿Perfecto? Después de haber leído la obra literaria que seleccionaste, menciona el por qué preferiste ese texto sobre los otros dos. Esto tiene relación con la actividad anterior donde especificábamos el por qué nos interesó. Es lo mismo. Ok. Bueno, ¿por qué me llamó la atención? Bueno, me resultó interesante. Sería como repetir la pregunta, ¿no? Me gustó por ejemplo, el nerviosismo de los héroes que habla del fútbol. Es que a mí me encanta el fútbol y me atrajo el tema de que a los jugadores de fútbol les llaman héroes. No sé, esa sería una opinión, ¿no? De un estudiante. Es explicativa acá. Aquí no hay respuestas incorrectas a menos que no lo explique. Muy bien. Una vez que hayamos avanzado en esto, pasamos en el número 3. Investiga sobre el contexto del autor y completa la siguiente tabla. ¿Ok? ¿Qué es el contexto? Es aquello que lo rodea, aquel aspecto que involucra
parte de la vida del autor. Por eso se nos mencionan algunos ámbitos: familiar, quiénes eran sus padres, si eran, cuál era su familia, como su nombre lo indica; académico, en qué escuelas estudió, etcétera, ¿no? Económico, a lo mejor, si, si era de escasos recursos, si era de una familia privilegiada, etcétera. Esto acá vamos a tratar de ser breves. ¿Por qué es importante exponer el contexto del autor? Bueno, porque cuando tú conoces el contexto del autor, te es más fácil comprender eh, el mensaje que quiere transmitir en la obra. Por eso es muy importante el contexto del autor, ¿ok? El político, es decir, quienes gobernaban por allá, en aquel tiempo donde él vivía, ¿ok? Lo cultural, su religión, sus creencias, etcétera, ¿no? El bélico, si existía alguna guerra por ahí por sus tiempos, algún conflicto social, bélico, armas, guerra. ¿Estamos bien? Ahora, para comprender tu texto, responde a las preguntas siguientes. ¿Cuál es la idea principal? Ya expliqué hace ratito con la actividad anterior que la idea principal es lo que engloba. Les ponía yo el ejemplo: vamos a jugar fútbol, ¿no? O vamos a salir. Entonces, vamos a salir a jugar fútbol. Eso es lo general. Las ideas secundarias es cómo nos vamos a dividir, porque somos 7, pues equipos de 3 y al séptimo le toca de ser de árbitro, ¿no? Podríamos ser las ideas secundarias. Ok, las palabras clave, por ejemplo, vamos a ir a jugar fútbol, nuestra idea general, y las ideas secundarias son aquellas que amplían la explicación del tema en cuestión. Entonces, las palabras clave son aquellas palabras que identifican el tema que estamos tratando. En el ejemplo que los estoy dando, pues sería fútbol, jugar, equipo, cancha, serían palabras clave. Unas 5 o 6 serían suficientes, ¿va? Muy bien. Describe de manera general el tema de la lectura y la intención del texto. El tema de la lectura, entonces, si estamos hablando de fútbol, entonces vamos a platicar. El tema de la lectura, pues es el fútbol, ¿va? ¿Ok? O los asesinatos en cierta ciudad, ese sería el tema general. La violencia contra las mujeres y la intención del texto, por eso podemos poner acá el tema, ¿ok? Violencia doméstica, supongamos, ¿no? Y aquí vamos a poner intención del texto. Intención del texto. ¿Por qué razón creen ustedes, ok? ¿Por qué razón creen ustedes que este autor quiso escribir esto? Bueno, para informarnos de la situación en la que viven las mujeres, si estuviese yo hablando de la violencia doméstica, ¿ok? ¿Para qué razón? ¿Por qué razón yo estoy dando esta sesión síncrona? Bueno, es el propósito. El propósito es explicarles cómo realizar las actividades integradoras. ¿Con qué razón yo voy a salir? Voy a comprar tortillas. El propósito, eso es la intención. ¿Cuál es la razón por la cual el autor escribe? No sé si quedó claro con esto. ¿Hasta acá voy bien? ¿Hay alguna duda? Todo bien, profesor. Muchas gracias. Muy bien, aquí vamos a hacer la redacción de un resumen. Eso ya lo explicamos en la actividad anterior. El resumen es una síntesis, decíamos, de lo que nosotros vimos, leímos. No se trata de copiar y pegar pedacitos, sino de explicar de qué se trata el texto. Les ponía yo el ejemplo del accidente. Cuando nosotros llegamos a casa y se lo contamos a nuestro familiar, pues ustedes saben que no es que nos guste el chisme, pero lo saboreamos, o sea, contamos lo que más recordamos y lo que nos suena un tanto divertido, quizá algunas veces, o lo que resulta más escandaloso o importante. De eso se trata el resumen, una síntesis. Cuando vamos a ver una película, no contamos toda la película, sino contamos
lo más interesante de la película, ¿ok? Eso es el resumen, ¿de acuerdo? Muy bien. Para finalizar, expondrás tu resumen en un audio video, el cual debe cubrir las siguientes características. Duración, debe ser de 2 a 3 minutos. Si se pasan, bueno, si son de mi grupo, no hay ningún problema, ¿no? Introducción, menciona tu nombre, la actividad y el propósito de la exposición. ¿Ok? Me llamo Juan de la Barrera y la actividad número 4, y cómo es el resumen. Y el propósito de esto, pues, es explicarles de qué se trata este texto que leí a través de un resumen, ¿no? Y posteriormente vas a hacer una exposición del resumen. No es que vas a leer el resumen que hiciste, sino lo vas a narrar con tus propias palabras. Y conclusión, menciona cuál es la intención del texto que leíste y un nuevo aprendizaje que hayas adquirido a partir de la lectura. Y por último, lo vas a subir a la nube y generar el enlace para compartirlo, ¿ok? Bueno, supongamos que hicimos nuestro, nuestro audio o video. Voy a buscar por acá un audio para que yo les explique cómo le vamos a hacer. A ver si tengo por acá un audio. No, aquí está. No, bueno, supongamos que este es un audio, ¿no? Es un audio video. ¿Ok? Entonces, ¿qué hacemos? Vamos a abrir nuestro, solamente les voy a poner un ejemplo con relación a hacerlo en Google, ¿no? Si tenemos una cuenta de Gmail, ingresamos acá, en este mosaico que tenemos acá, y buscamos donde diga Drive. ¿Ok? Más o menos aplica para Hotmail igual, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos? Si tenemos un correo de Gmail, ya podemos acceder a nuestro Drive, abrimos una carpeta, ¿ok? Y lo que hacemos, supongamos que aquí ya tenemos abierta la carpeta, ¿ok? Lo que hacemos, podemos agarrar y arrastrar nuestro video y ponerlo acá, ¿de acuerdo? Lo podemos subir a esa parte, ¿ok? Y aquí se va a mostrar que lo estoy subiendo, quedan 2 minutos, ¿ok? Pero para efectos de esto lo voy a cancelar y supongamos que ya, porque va a tardar mucho, y ya casi se nos acaba el tiempo, supongamos que aquí tenemos ya nuestro archivo, le vamos a dar clic a este icono, ¿ok? Al darle clic, vamos a elegir, ¿ok? Aquí las opciones, cualquier persona con el enlace puede verlo, ¿ok? Restringido o cualquier persona con el enlace puede editarlo, ¿ok? Puede ser lector, comentador o editor, ¿ok? Como ustedes gusten. Si es lector, solamente lo va a poder ver. Si es editor, lo puede modificar, etcétera, ¿ok? Y aquí tenemos, le dan listo. Recuerden ustedes que tenemos que configurar acá si es restringido o cualquier persona con el enlace, si es editor, se supone que si es editor tiene mayores facultades, ¿ok? Y posteriormente le dan listo, le dan copiar el enlace, le dan listo, ¿ok? Y posteriormente pegan el enlace acá, ¿ok? Y si le hacen un espacio, se supone que debe quedar ya listo para que pueda, aquí ya quedó. Dan guardar a su archivo y listo. De esta manera terminamos con nuestra segunda actividad integradora. Y no se les olvide que necesitamos poner las referencias. ¿Qué referencias? Pues por lo menos la de nuestro texto que elegimos, la de Carlos Monsiváis. No sé si hay alguna pregunta con relación a la realización de estas dos actividades.
Sí, yo tengo una pregunta, profe. Por favor. El resumen que se va a hacer al final, ¿es el mismo que va a ir grabado o tiene que ser diferente? Muy bien. En esta sección de redactar tu resumen, aquí lo vas a hacer de manera escrita. Y en el audio o video que ustedes van a hacerlo, van a tratar de que no sea leído, sino que sea contado. Me explico, que haya una diferencia entre lo que escribieron acá y lo que cuentan, porque no es lo mismo lo que escribes a lo que te sale espontáneo cuando lo estás narrando oralmente. No sé si me expliqué. Ok, sí, está muy bien. Entonces, Ok, para tomarlo en cuenta. perfecto. ¿Tú eres de mi grupo, Laura, o eres de otro grupo? Yo soy del 23, Ok, la perfecto. generación 23 del Mm, campus 42, creo. No Ok, recuerdo bien. no te Algo así. preocupes. Pero no soy tu facilitador, ¿verdad? No, Ok, no perfecto. tengo la fortuna. Gracias. Bueno, entonces, ¿hay alguna otra pregunta? No, creo que todo quedó muy claro para poder realizar la actividad. Muy bien. Espero que les sea útil. Pues entonces me despido. Ya casi terminamos el tiempo. Entonces me despido y muchas gracias por prestar atención a esta sesión síncrona. Hasta pronto. Hasta pronto, bonita noche. Bye. Igualmente, bye.